A veces sientes que te preocupas por absolutamente todo, ¿verdad? Te levantas pensando en los problemas del día, te acuestas dándole vueltas a cada preocupación, sientes ese peso en el pecho, como si el mundo entero descansara sobre tus hombros. Te entiendo, he estado allí. Son momentos en que la ansiedad nos susurra al oído que estamos solos con nuestras cargas. Pero escucha bien, no estás solo. Hay alguien más grande que tus problemas que te mira con amor y te dice que Él tiene cuidado de ti. Sabemos que muchas personas hoy en día no tienen una iglesia cercana o quizá no pueden asistir a una por distintas razones. Puede que ese sea tu caso en este momento. Por eso existe este canal, para ofrecerte un espacio de oración y de paz donde puedas conectarte con Dios desde cualquier lugar. Aquí somos una familia en la distancia, unida por la fe, y queremos que sientas que este es tu lugar seguro para buscar a Dios. Antes de continuar, quiero invitarte de todo corazón a que le des me gusta a este video, comentes y lo compartas con quienes lo necesiten. Al hacer esto, ayudas a que YouTube recomiende este mensaje a más personas que tal vez solo tienen este espacio para conectarse con Dios. De verdad, tu apoyo sería de gran bendición para muchos que están buscando consuelo y esperanza. Y te animo a que también nos dejes en los comentarios una breve frase de fe. Escribe Dios me cuida siempre. Al escribirlo, no solo declaras esta verdad sobre tu vida, sino que también animas a otros a confiar en que nuestro Padre Celestial cuida de nosotros en todo momento. Ahora sí, prepara tu corazón. Vamos a entrar juntos en la presencia de Dios a través de esta oración poderosa. Quédate con nosotros hasta el final, porque el final de esta oración puede ser el momento más especial. Te aseguro que vale la pena que te quedes hasta el final. Parte 1. La preocupación no viene de Dios, pero Dios sí quiere ayudarte a soltarla. Hay algo que no decimos muy a menudo, pero que pesa más de lo que parece. Y es esto: vivimos preocupados por todo, por el trabajo, por el dinero, por los hijos, por la salud, por el mañana, y a veces ni siquiera sabemos exactamente por qué sentimos ansiedad. Simplemente está ahí, como un susurro constante que dice que algo puede salir mal en cualquier momento. Y claro, eso agota. Porque la preocupación no solo cansa la mente, también va secando el alma. ¿Te has sentido así últimamente? Como si estuvieras cargando con algo que no sabes ni cómo explicar. A veces nos acostumbramos tanto a preocuparnos que creemos que es normal vivir así, pero no lo es. Dios nunca nos diseñó para vivir con el corazón lleno de miedo. De hecho, Jesús lo dijo de forma directa. En Mateo capítulo 6, desde el versículo 25 en adelante, Él nos dice que no nos preocupemos por la vida, por lo que hemos de comer, beber o vestir. Y no lo dice como una sugerencia ligera, lo dice como una invitación amorosa a soltar el control que creemos tener y confiar en el cuidado de nuestro Padre. Y mira esta parte. Jesús nos dice que miremos las aves del cielo. Ellas no siembran, ni recogen, ni guardan en graneros, y aún así el Padre Celestial las alimenta. ¿No vales tú mucho más que ellas? ¿Ves el corazón de Dios ahí? Él no quiere que vivas bajo el peso de la preocupación. Él quiere que entiendas que no estás a la deriva, que no tienes que controlar cada cosa para estar bien, porque Él ya te tiene en sus manos. La preocupación no solo es inútil, también es una carga que Dios no quiere que lleves. Por eso, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, encontramos una verdad que puede cambiarlo todo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa palabra, echar, no es suave. No dice que le pases poquito a poquito tus preocupaciones a Dios. Dice que las eches como quien lanza con fuerza algo que ya no puede seguir cargando. ¿Por qué? Porque Él cuida de ti. Él está atento a lo que te pasa, a lo que te preocupa, a lo que te quita el sueño. Y no solamente lo ve, Él actúa. Dios no está distante de tu ansiedad. Él está presente en medio de ella. Y está esperando que tú te acerques, que confíes,
que sueltes, que reconozcas que hay cosas que no puedes resolver solo. Él no te está juzgando por sentir miedo, al contrario, te está diciendo, entrégamelo a mí, porque yo tengo cuidado de ti. Y sabes, cuando empiezas a creer eso, aunque las circunstancias sigan ahí, algo dentro de ti comienza a cambiar. No porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no los enfrentas solo. Te das cuenta de que puedes dormir tranquilo no porque todo esté resuelto, sino porque ya no está en tus manos, está en las de Dios. Y esa paz que viene de saber que Dios está a cargo, es una de las cosas más hermosas que puedes experimentar. Y sí, es real. Parte 2. La preocupación apaga tu fe, pero la confianza en Dios la despierta. La preocupación no solo pesa, también entorpece la visión. Es como una niebla que no te deja ver más allá del problema inmediato. Y cuando esa neblina entra, comienzas a olvidar cosas que ya sabías. Olvidas que Dios te ha sacado de otras antes. Olvidas las oraciones que ya fueron respondidas. Olvidas que hay promesas en la Biblia que no han caducado. Olvidas incluso quién eres en Él. Y no es que pierdas la fe del todo, pero esa fe se apaga. Es como una vela que sigue encendida, pero con una llama tan pequeña que apenas logra vencer la oscuridad que te rodea. Y es ahí donde muchos cristianos se sienten culpables. Se preguntan, ¿por qué me siento así si creo en Dios? ¿No se supone que debería estar tranquilo? ¿Por qué tengo miedo si he visto la mano de Dios antes? Y quiero decirte algo que puede romper muchas cadenas. No eres menos cristiano por sentir preocupación. No estás fallándole a Dios por tener ansiedad. La preocupación no te hace débil, te hace humano. Lo que Dios espera no es que no sientas nada, sino que no te quedes estancado en ese lugar. Que cuando te des cuenta de que estás cayendo, te acuerdes de volver a Él. Confiar en Dios es un proceso, no una fórmula mágica. Nadie nace sabiendo cómo descansar plenamente en el Señor. Es algo que se aprende en la relación diaria. Es algo que se forma con experiencias, con caídas, con momentos de silencio, en los que te preguntas si Él realmente está contigo, y luego lo ves aparecer de maneras que no imaginabas. Mira el caso del profeta Elías. En Primera de Reyes, capítulo 19, después de haber visto milagros poderosos, después de haber sido usado por Dios para confrontar a los falsos profetas y ver fuego del cielo, terminó huyendo y deseando morirse por miedo y ansiedad. Se escondió bajo un arbusto, exhausto, pidiéndole a Dios que le quitara la vida. Un hombre que había vivido lo sobrenatural sintió que no podía más. ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo reprendió? ¿Le dijo que fuera más fuerte? No, Dios lo alimentó, lo dejó descansar y le habló con ternura en medio del silencio. No vino con un trueno, no vino con un terremoto, vino en un susurro, porque cuando el alma está rota por la preocupación, Dios no grita, Dios acaricia. Él no te exige levantar la cabeza con fuerza, Él te toma de la mano y la levanta con compasión. Y es que el problema no es que te sientas débil, el problema es que creas que tienes que seguir fingiendo que todo está bien sin entregarle nada a Dios. La preocupación se alimenta del silencio, del aislamiento, del orgullo que no pide ayuda. Pero cuando decides abrirle tu corazón al Padre, algo poderoso sucede. La fe comienza a despertar, no como un truco, no como un sentimiento pasajero, sino como una certeza interna de que no estás enfrentando esto solo. La fe se fortalece cuando decides creerle a Dios más que a tus circunstancias. Cuando ves el caos, pero eliges decir, Dios tiene cuidado de mí. Cuando escuchas las malas noticias, pero respondes, Él no ha dejado de ser fiel. Cuando te sientes solo, pero recuerdas, nunca me dejará ni me abandonará. Así es como se aviva esa llama dentro de ti. Y sí, hay días donde cuesta. Días donde necesitas repetir esa verdad una y otra vez, hasta que tu alma la crea de nuevo. Porque confiar no es algo que ocurre de un solo golpe, es una batalla interna, una decisión que tomas cada día. Seguir creyendo aunque no sientas, seguir confiando aunque no veas, seguir orando
aunque no escuches, respuesta inmediata. Dios honra esa clase de fe. No la fe perfecta, sino la fe persistente. La que dice, estoy cansado, pero sigo aquí. La que llora, pero sigue adorando. La que no entiende, pero sigue creyendo. Y en ese lugar, en esa entrega sincera, Dios se manifiesta con poder, porque Él está más cerca de lo que tú crees, incluso ahora, mientras escuchas esto. Tal vez estás pasando por un momento donde todo parece fuera de control. Tal vez has llorado en secreto, sin que nadie lo sepa. Tal vez ya no sabes cómo orar. Pero si hoy te atreves a confiar solo un poco más, a soltar solo una parte de lo que llevas dentro, Dios puede empezar a transformar tu carga en descanso. Y no te estoy hablando desde la teoría. Todos, en algún momento, llegamos a ese punto donde necesitamos volver al principio y recordar esta verdad simple pero poderosa. Dios cuida de mí. A pesar de mis dudas, a pesar de mis miedos, a pesar de mis errores, Él cuida de mí. Y si cuida de mí, también cuida de ti. Hoy, aquí, ahora. Parte 3. Suelta el control, porque el control nunca fue tuyo. Hay una verdad que cuesta aceptar, pero que cuando la entiendes, cambia tu vida. Y es esta: nunca tuviste el control. Lo intentaste, lo sé. Intentaste planear todo, controlar cada resultado, anticipar cada problema. Te esforzaste por tener todas las respuestas antes de que llegaran las preguntas, por construir una vida sin riesgos, sin errores, sin sorpresas. Pero la realidad es que la vida no se deja controlar. La vida no es una línea recta. Y por más que luches, hay cosas que simplemente no están en tus manos. Y ahí es donde nace la preocupación. Cuando nos damos cuenta de que no podemos controlar todo, la mente empieza a hacer lo que sabe hacer cuando tiene miedo: imaginar lo peor. Empieza con un pensamiento pequeño: ¿y si no sale como espero? ¿Y si pierdo esto? ¿Y si no soy suficiente? Y antes de que te des cuenta, ese pensamiento se convierte en una cadena que aprieta, que no te deja dormir, que te roba la paz. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo eso? Que a veces, sin darnos cuenta, terminamos queriendo ocupar el lugar de Dios. Porque cuando intentamos controlar absolutamente todo, en el fondo estamos diciendo: no confío en que Él lo hará bien, así que mejor me encargo yo. Y esa carga, amigo, es imposible de llevar. Nadie puede vivir en paz cuando se siente responsable de absolutamente todo. Pero aquí viene la gracia, aquí viene la parte hermosa de todo esto. Dios no te diseñó para controlar, te diseñó para confiar. Él nunca te pidió que resolvieras todo, te pidió que caminaras con Él. Y la única forma de vivir sin ese peso insoportable es rendirte. Sí, rendirte. No como quien pierde, sino como quien finalmente entiende que no tiene que pelear solo. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa frase, no te apoyes en tu propia prudencia, es poderosa, porque muchas veces creemos que si lo pensamos lo suficiente, si lo calculamos bien, si le damos vueltas por todos los ángulos, entonces no fallaremos. Pero Dios nos está diciendo que hay un camino mejor: confiar. Y confiar no es pasividad. Confiar es hacer lo que te toca, pero dejando el resultado en manos de Dios. Confiar es trabajar con excelencia, pero sabiendo que el fruto final no depende de tu esfuerzo, sino de su voluntad. Confiar es orar, prepararte, avanzar y luego soltar. Jesús mismo nos enseñó a vivir así. En Mateo capítulo 6, versículo 34, Él dice algo que para muchos es difícil de aceptar: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Te das cuenta del mensaje aquí? Jesús está diciéndote: vive hoy. No vivas cargando con el futuro, no vivas temiendo por lo que aún no ha llegado. En lugar de eso, confía en que cuando llegues a ese día, yo ya estaré ahí esperándote con provisión suficiente. Dios vive en el presente. Nosotros nos angustiamos por el futuro, pero Él
ya lo vio. Nosotros lloramos por el pasado, pero Él ya lo sanó. Y en medio de este presente que a veces se siente frágil, inestable, confuso, Él está firme. No se mueve, no se va, no cambia. Por eso puedes soltar el control. Y déjame decirte esto con el corazón. Soltar no es rendirse, es descansar. Cuando sueltas, no estás renunciando a tu responsabilidad, estás reconociendo tu humanidad. Estás diciéndole a Dios, ya no quiero vivir como si todo dependiera de mí, porque no puedo, porque me canso, porque me agoto. Toma tú el lugar que solo a ti te corresponde. Muchos creen que confiar en Dios es fácil, pero la verdad es que a veces es la batalla más grande, porque confiar significa esperar, y esperar duele. Significa aceptar que no tienes todas las respuestas, y eso incomoda. Significa dejar de anticipar cada paso, y eso da miedo. Pero es ahí, en medio de esa entrega, donde sucede el milagro. Cuando sueltas el control, el alma respira, porque fue creada para descansar en el Padre, no para sostenerse sola. Así que si hoy estás cansado de intentar controlar todo, si ya no sabes cómo resolver lo que tienes entre manos, si el futuro te asusta más de lo que te inspira, quiero que escuches esto con atención. Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte. Él tiene un plan, Él tiene un propósito, y Él tiene cuidado de cada detalle, incluso de los que tú ni siquiera ves. Lo que parece que se está desordenando, quizás solo se está reordenando en las manos del que todo lo puede. Lo que parece que estás perdiendo, quizás solo lo estás soltando para recibir algo mejor. Lo que hoy duele quizás mañana será el testimonio que consuele a otros. Pero para llegar allí, necesitas tomar una decisión, dejar de controlar y empezar a confiar. Y no una vez, sino todos los días, porque cada día trae su propio afán. Sí, pero también trae su propia porción de gracia. Parte 4. Cuando cargas más de lo que debes, tu alma te lo grita. Hay algo que debemos aprender a reconocer, y es que el cuerpo, la mente y el espíritu siempre nos avisan cuando estamos cargando demasiado. Pero vivimos tan rápido, tan preocupados por todo, tan enfocados en producir, en resolver, en avanzar, que ignoramos las señales. ¿Te has sentido sin ganas de hacer nada, como si algo dentro de ti se hubiera apagado? ¿Has sentido que todo te irrita, que tu paciencia se ha agotado, que ya no disfrutas ni de las pequeñas cosas? ¿Has tenido noches en que te acuestas con el cuerpo cansado, pero con la mente completamente despierta, repasando problemas una y otra vez, como si repitieras una película que no puedes detener? Eso no es casualidad, eso es tu alma diciéndote, estás llevando algo que no te corresponde. Porque la preocupación, cuando se acumula, no solo se queda en la mente, se manifiesta en todo el ser. El cansancio emocional se convierte en cansancio físico. La ansiedad espiritual se transforma en agotamiento mental. La presión por tener todo bajo control te empieza a alejar de la paz de Dios sin que te des cuenta. Y muchas veces no lo relacionamos con falta de fe. Pensamos que es estrés, que es falta de organización, que es simplemente una mala semana. Pero la raíz en muchos casos es esta. Dejamos de confiar. Dejamos de poner todo en las manos de Dios. Dejamos de orar con sinceridad. Dejamos de buscar su presencia como fuente de descanso. Y eso no pasa de un día para otro. Es un deslizamiento lento. Un día te despiertas y en lugar de orar, agarras el celular. Otro día dejas pasar el tiempo devocional porque tienes muchas tareas. Después, una decisión complicada te consume por dentro. Pero decides resolverla tú solo. Y así, poco a poco, vas reemplazando la confianza por el control y la fe por la lógica humana. Pero lo hermoso es que no necesitas llegar al límite para regresar. Dios, en su misericordia, nos recuerda una y otra vez que está con nosotros. Él no espera que vivas con el alma rota y agotada. Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fíjate en esa invitación.
No dice, resuélvelo y luego ven. No dice, solo los que están en victoria. Dice, venid a mí, los que están cargados. ¿Y sabes por qué? Porque la carga no le molesta a Dios. Él no se aleja cuando estás abrumado. Al contrario, Él se acerca. Él dice, trae tu carga a mí. Yo no quiero que la lleves solo. Y luego añade algo increíble. Tomad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa palabra descanso es algo que muchas personas necesitan, pero pocas buscan en el lugar correcto. Buscan descanso en dormir más, en desconectarse, en distraerse. Pero hay un tipo de cansancio que no se cura con vacaciones, solo con presencia de Dios. Porque el alma solo descansa cuando sabe que no está sola, que está sostenida por el amor de un Padre que no falla. Entonces, ¿cómo se vive esa fe práctica y sencilla que te ayuda a confiar todos los días? La respuesta está en volver a lo básico, en dejar de buscar una solución mágica y empezar a construir una relación constante. Porque confiar en Dios no es un evento, es una disciplina. No es solo algo que haces cuando todo va mal, es una forma de vida que se cultiva día tras día. Comienza por hablar con Él, tal como lo estás haciendo ahora al ver este video. No necesitas palabras rebuscadas, solo dile lo que sientes. Dile, Señor, tengo miedo. Señor, me estoy preocupando demasiado. Señor, estoy agotado. Y luego quédate en silencio. A veces no necesitas que Dios te diga nada, solo necesitas sentir que Él está. También ayuda mucho tener pequeños recordatorios a lo largo del día, un versículo en el espejo, una frase en la pantalla del celular, una alarma que te recuerde detenerte 5 minutos a respirar y orar. Porque la fe no se trata de hacer grandes actos heroicos cada tanto. La fe verdadera se construye en los detalles diarios, en esas pequeñas decisiones donde eliges creer, aun cuando el panorama no ha cambiado. Y si alguna vez piensas que confiar es complicado, recuerda esto. Tú ya confías todos los días, solo que a veces confías en lo incorrecto. Confías en tu esfuerzo, en tus cálculos, en tu experiencia. Pero todo eso puede fallar. Solo Dios permanece. Solo su palabra nunca cambia. Solo su promesa es eterna. Cuando eliges confiar en Dios, no estás negando la realidad. No estás cerrando los ojos a los problemas. Estás diciendo, sí, esto es difícil, pero no estoy solo. Estás eligiendo mirar al cielo cuando el suelo se mueve. Estás plantando tus pies en algo más firme que tu propio entendimiento. Y esa confianza sencilla pero constante, es lo que Dios usa para darte fuerza. Es lo que renueva tu mente, fortalece tu corazón y da descanso a tu alma. Porque la fe no es la ausencia de preocupación, es la decisión de no dejar que esa preocupación gobierne tu vida. Parte 5. Cuando Dios parece estar en silencio, está trabajando en lo profundo. Uno de los momentos más difíciles en la vida de una persona que confía en Dios es ese en el que siente que ha hecho todo bien, que ha orado con fe, que ha confiado lo más que ha podido. Y sin embargo, no hay respuesta. No hay cambio, no hay milagro visible, no hay voz del cielo, solo el mismo problema, el mismo dolor, la misma angustia. Y eso duele, duele mucho, porque te preguntas, ¿dónde está Dios ahora? Si Él me cuida, ¿por qué no siento su abrazo? Si Él escucha mis oraciones, ¿por qué no responde? Si Él ve mi preocupación, ¿por qué no actúa ya? Y aquí es donde muchos empiezan a quebrarse por dentro. No por falta de fe, sino por exceso de expectativa, por haber esperado una respuesta de una forma específica y no verla. Pero lo que muchos no saben, lo que muchos olvidan en medio del proceso, es que el silencio de Dios no es indiferencia, es estrategia, es pedagogía, es formación. Porque a veces, mientras tú esperas que Dios cambie las cosas a tu alrededor, Dios está cambiando algo dentro de ti, y eso no siempre se nota al instante. Mira lo que dice Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9.
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En otras palabras, tú estás viendo el ahora, Dios está viendo el todo. Tú ves la herida, Él ve la sanidad futura, tú ves el retraso, Él ve el tiempo perfecto. Tú ves lo que no se ha dado, pero Él ve lo que aún está preparando. Porque sí, Dios está preparando cosas que tus ojos aún no han visto, y muchas veces lo hace en silencio. Piénsalo, cuando una semilla está creciendo bajo la tierra, no se oye, no se ve, no se siente, pero eso no significa que no está ocurriendo algo maravilloso. Hay un proceso escondido, invisible, que con el tiempo dará fruto. Y así también trabaja Dios, en lo secreto, en lo profundo, en lo invisible, pero siempre con propósito. Por eso, si hoy estás en ese lugar de incertidumbre, si sientes que estás orando y no pasa nada, si estás esperando una puerta que no se abre o un milagro que parece tardar, quiero que escuches esto. Dios no te ha olvidado. Dios no te ha soltado. Dios está en medio de ese silencio. Hay un salmo que me ha sostenido muchas veces en esos momentos y es el Salmo capítulo 13. Allí, David empieza diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Es un lamento. Es el clamor de alguien que está cansado de esperar. Pero lo más hermoso viene al final del Salmo. David, aún sin ver la respuesta, dice: Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. ¿Ves eso? David no espera que el milagro llegue para alabar. Él canta desde el dolor. Él confía en medio del silencio, porque sabe que el Dios que lo amó ayer, lo sigue amando hoy. Que el Dios que lo rescató una vez, lo volverá a hacer. Y esa es la fe que agrada a Dios. La fe que no depende de las circunstancias, sino de quién es Él. Y aquí hay algo poderoso. Muchas veces, lo que más transforma tu vida no es el milagro en sí, sino lo que Dios hace en ti mientras esperas ese milagro. Porque hay una madurez que solo crece en la espera. Hay una profundidad que solo nace en el silencio. Hay una fe firme que solo se construye cuando decides seguir confiando aunque no veas nada cambiar. Y sí, sé que no es fácil, lo sé. Pero también sé que Dios recompensa la fe persistente, esa que no necesita señales para seguir, esa que no necesita explicaciones para descansar, esa que solo dice: yo sé a quién he creído. Porque cuando sabes quién es tu Padre, puedes atravesar cualquier proceso sin perder la esperanza. Tal vez hoy no tienes todas las respuestas, pero tienes una promesa. Él está contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Y si Él está contigo, entonces no estás a oscuras, no estás a la deriva, no estás olvidado. Estás siendo formado, estás siendo sostenido, estás siendo guiado hacia algo mejor. Así que no te sueltes, no te rindas, no apagues tu fe por causa del silencio. Porque muchas veces el milagro llega en el momento donde menos lo esperas, pero justo cuando más lo necesitas. Y cuando llegue, vas a mirar atrás y vas a entender por qué todo fue como fue. Vas a agradecer incluso por el proceso, porque verás que mientras tú esperabas una solución, Dios estaba construyendo tu corazón. Parte 6. La paz de Dios no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que Él hace dentro. Hay algo que todos buscamos en medio de la preocupación, del caos y del ruido del mundo. Algo que parece cada vez más escaso, pero que el corazón clama por tener: paz. No esa paz que viene de que todo esté bien. No esa que aparece por unos minutos cuando solucionas un problema y luego se va cuando llega el siguiente. Me refiero a una paz que permanece, que sostiene, que no se rompe aunque el mundo se sacuda. La paz que solo puede dar Dios. Mucha gente cree que tendrá paz cuando por fin se resuelva lo que tanto le preocupa, cuando tenga el dinero, cuando sane el cuerpo,
cuando llegue la respuesta, cuando la familia se arregle, cuando todo esté en orden. Pero eso no es paz, eso es alivio temporal. La verdadera paz no es la ausencia de tormentas, sino la certeza de que Dios está en medio de la tormenta contigo. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo nos da una clave que podría transformar completamente nuestra manera de vivir. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira bien eso. Primero dice, por nada estéis afanosos, es decir, no vivas con ansiedad, pero no lo deja ahí. No es una orden vacía. Nos da una salida. Presenta tus cargas a Dios. Háblale, ruégale, agradécele. Y entonces, cuando haces eso, no es que todo se resuelva en un instante. Lo que llega es aún más profundo, la paz de Dios. Y aquí viene lo más impactante. Esa paz sobrepasa todo entendimiento. Eso significa que no tiene lógica, que no depende de si tienes todo bajo control, que no se explica con argumentos, que puede estar presente aunque todo alrededor esté desordenado. Es una paz que guarda el corazón y la mente, que protege tus pensamientos de la desesperación, que no permite que el miedo domine. Esa paz no se construye, se recibe, no se fabrica, se experimenta. Y se experimenta cuando oras de verdad, con el alma desnuda, con lágrimas si hace falta, y dejas lo que te pesa en las manos de Dios. A veces pensamos que orar es repetir palabras, pero orar de verdad es rendirse. Es dejar de aparentar que todo está bien. Es entrar en lo secreto y decir, Dios, ya no puedo más. Y en ese momento, cuando sueltas lo que llevas dentro, cuando haces silencio, la paz comienza a descender, no como un rayo, sino como una brisa, no como un trueno, sino como un susurro. Y puede que al salir de esa oración, el problema siga ahí, pero algo cambió. Tú cambiaste. Tu perspectiva se limpió, tu alma se tranquilizó, tu corazón se volvió a alinear con el cielo. Y eso basta para enfrentar cualquier día. Quiero decirte algo con todo el amor del mundo. No estás hecho para vivir sin paz. No fuiste creado para vivir corriendo, preocupado, angustiado, siempre con el alma tensa. Eso no es vida. Eso es sobrevivir. Y Jesús vino para darte vida, y vida en abundancia. Y parte de esa abundancia es paz, gozo, descanso interior. Y no importa cuán fuerte sea la tormenta, no importa cuán grandes sean tus preocupaciones, tú puedes tener esa paz. No porque seas fuerte, sino porque tienes un Dios que lo es. No porque sepas lo que va a pasar, sino porque conoces a aquel que lo sabe todo. No porque tengas todo bajo control, sino porque ya decidiste soltar y dejar que Él tome el control. La fe no significa que dejas de sentir miedo. Significa que eliges confiar incluso con miedo. Y cuando haces eso, cuando eliges seguir creyendo, la paz de Dios empieza a florecer como un jardín en medio del desierto. Y mientras todos se preguntan cómo puedes estar tranquilo en medio de lo que estás pasando, tú sabes el secreto. Tu paz no viene de este mundo. Tu paz viene de lo alto. Así que si hoy te sientes cansado, si tu mente no para, si te sientes al borde, haz una pausa. Respira profundo. Busca un rincón a solas y háblale a Dios como a un amigo, como a un padre. No escondas nada. Cuéntale lo que te preocupa, lo que te duele, lo que no entiendes. Y luego quédate en silencio. Deja que Él sea quien hable. Porque en ese silencio, te prometo que vendrá la paz. Y una vez la pruebes, no querrás vivir sin ella. Porque no hay nada más valioso que tener un corazón en paz, incluso cuando el mundo dice que no deberías estarlo. Parte 7. La confianza en Dios no es una reacción, es una forma de vivir. Hay algo que tenemos que empezar a entender. Confiar en Dios no es un botón de emergencia. No es algo que hacemos solo cuando todo se sale de control.
No es una reacción desesperada cuando nos sentimos al límite. La confianza verdadera no es ocasional, es una forma de vivir, un estilo de caminar por la vida donde cada paso se da sabiendo que Dios va adelante. El problema es que muchos de nosotros hemos aprendido a relacionarnos con Dios solo en momentos de crisis. Solo buscamos su rostro cuando el agua nos llega al cuello, cuando el miedo nos ahoga, cuando ya no encontramos otra salida. Y claro que Él es bueno y misericordioso y nos recibe en ese estado. Pero Dios no quiere que vivas de emergencia en emergencia. Él quiere caminar contigo todos los días. Y para eso, tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que dejar de pensar que confiar es algo que se activa en ciertos momentos. La confianza es una práctica constante, una manera de ver la vida, una convicción interna que te hace reaccionar diferente ante lo que otros temen. Cuando otros entran en pánico, tú oras. Cuando otros se rinden, tú recuerdas sus promesas. Cuando otros buscan culpables, tú buscas dirección. Esa es la diferencia entre vivir con fe y vivir sin ella. Mira lo que dice el Salmo capítulo 37, versículo 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. Ese verbo, encomendar, significa soltar, entregar, rendir. No dice, controla tu camino ni resuélvelo tú mismo, ni asegúrate de todo antes de hablar con Dios. Dice, encomienda, y luego viene el resultado. Él hará, no tú, Él. Vivir así es liberador, porque dejas de cargar con lo que no puedes controlar. Porque cada día que te levantas, en vez de pensar en todo lo que podría salir mal, empiezas diciendo, Señor, este día es tuyo. Guíame, cuídame, muéstrame lo que debo hacer y dame paz en lo que no puedo controlar. Y cuando haces eso de manera constante, cuando esa entrega se vuelve parte de tu rutina, tu corazón comienza a cambiar. Tu mente se renueva. Tu alma encuentra descanso incluso en medio de la lucha, porque has aprendido a vivir desde la confianza, no desde la preocupación. Y esto no significa que ya no tendrás problemas, significa que ya no los enfrentarás solo, que cuando lleguen los días difíciles, tú ya estarás fortalecido desde adentro, que tu fe ya no será una herramienta oxidada que usas de vez en cuando, sino una espada afilada que llevas contigo todo el tiempo. Y hay algo hermoso que pasa cuando empiezas a vivir así. Tu entorno empieza a cambiar también. La gente nota algo diferente en ti. Tu familia ve que ya no reaccionas con desesperación. Tus amigos notan que tienes una paz que no viene de las circunstancias, y esa paz se convierte en testimonio. Tu confianza en Dios se vuelve una luz para otros que están viviendo en oscuridad. Y no, esto no pasa de la noche a la mañana. Es un proceso. Un día confías con facilidad y al siguiente te cuesta. Pero no se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo constante, de levantarte cada día con la decisión de creer, de elegir una y otra vez, poner tu mirada en Dios antes que en el problema. Y con el tiempo, esa elección se vuelve tu forma de vivir. Piensa en esto. Si supieras con certeza que Dios está contigo, ¿cómo caminarías hoy? ¿Con temor o con seguridad? ¿Con ansiedad o con paz? ¿Con queja o con gratitud? Porque la confianza no solo cambia cómo enfrentas los problemas, cambia cómo te mueves por la vida entera. ¿Y sabes qué más cambia? Tu lenguaje. Una persona que vive en confianza no habla desde el miedo, habla desde la fe. No dice, no sé qué voy a hacer. Dice, Dios sabrá qué hacer. No dice, todo va mal. Dice, Dios está obrando aunque aún no lo vea. No dice, esto me supera. Dice, mi fuerza viene de lo alto. Esa manera de hablar transforma ambientes, levanta a los que te rodean, sostiene a quienes están a punto de caer, porque hay poder en las palabras, y cuando tus palabras están llenas de confianza en Dios, se convierten en bálsamo para otros. Por eso, no esperes más para vivir así. No necesitas tener una fe perfecta, solo necesitas dar el primer paso. Hoy puedes comenzar. Hoy puedes decirle al Señor, quiero confiar en ti no solo cuando todo se rompe,
sino todos los días. Y si haces eso, si comienzas a cultivar esa relación diaria, si haces de la oración y la dependencia de Dios tu hábito más fuerte, entonces vivirás de una forma que nada ni nadie podrá sacudir. No será una vida sin problemas, pero será una vida llena de propósito, de dirección, de paz y sobre todo, llena de la presencia constante de aquel que prometió nunca dejarte ni abandonarte. Parte 8. Dios recompensa a quienes deciden confiar, incluso cuando todo parece en contra. A veces pensamos que confiar en Dios es simplemente un acto de fe que se queda ahí, como algo espiritual que no tiene consecuencias visibles. Pero eso no es cierto. La Biblia nos muestra, una y otra vez, que Dios recompensa la confianza, que Él honra a los que se atreven a seguir creyendo, aun cuando todo a su alrededor dice que no vale la pena seguir esperando. Confianza no es solo algo que ocurre en el corazón, es una semilla, y como toda semilla, cuando la plantas y la cuidas, empieza a dar fruto. No inmediatamente, pero sí inevitablemente. Dios ve esa semilla, Dios la riega, Dios la hace crecer, y cuando llega el tiempo correcto, ese fruto se manifiesta. Mira la historia de Abraham. En Romanos capítulo 4, se dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya como muerto, ni el vientre estéril de Sara. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham no tenía razones humanas para creer. Todo en su entorno gritaba, es imposible. Pero él eligió confiar. ¿Y qué pasó? La promesa se cumplió, no por mérito suyo, sino porque Dios recompensa esa clase de fe. Y eso no solo es verdad para Abraham, pasa con todos los que se atreven a creer. Mira a José, vendido por sus hermanos, acusado injustamente, olvidado en una cárcel. Años enteros de prueba, de silencio, de circunstancias que parecían contradecir los sueños que Dios le había dado. Pero José no dejó de confiar, y cuando llegó el tiempo perfecto, Dios lo levantó. No solo lo bendijo a él, sino que lo usó para salvar naciones. Porque cuando confías, Dios no solo te recompensa a ti, sino que también usa tu historia para bendecir a otros. Y lo mismo pasa contigo. Puede que hoy estés en la etapa de la cárcel, en el punto donde todo parece que se ha desviado. Pero si sigues confiando, si no sueltas la promesa, si mantienes tu corazón firme, aunque tus ojos no vean, entonces estás en el camino hacia el cumplimiento, porque Dios no ignora la fe constante, no olvida a los que esperan en Él. Hay otro ejemplo que me conmueve profundamente, el de Ana, la madre de Samuel. Años orando por un hijo, soportando la burla, la tristeza, el silencio. Pero ella no dejó de ir al templo, no dejó de orar, no dejó de clamar. Y un día, cuando menos lo esperaba, Dios abrió su vientre. Le dio un hijo que no solo fue respuesta a su oración, fue profeta para toda una nación. Eso nos muestra algo muy claro. La respuesta de Dios a tu confianza no es solo una bendición para ti, es una bendición que se extiende más allá de ti. Tu decisión de creer hoy puede cambiar el futuro de tu casa, de tus hijos, de tu entorno, porque Dios no trabaja a medias. Cuando Él recompensa la fe, lo hace de forma abundante, completa, transformadora. Y esa recompensa no siempre llega de la manera que esperas. A veces no es un milagro visible, a veces es una transformación interna. De repente, te das cuenta de que ya no vives con miedo, ya no estás atado al pasado, ya no te despiertas con ansiedad y entiendes que el mayor regalo no fue el cambio externo, sino la paz, la fortaleza, la madurez que Dios formó dentro de ti. La fe activa cosas, la confianza abre caminos. El descanso en la voluntad de Dios te posiciona en lugares que jamás habrías alcanzado por ti mismo. Pero todo empieza con una decisión: creer. Elegir confiar en que aunque hoy no veas, Dios sí ve. Aunque no entiendas, Él entiende.
Aunque sientas que no puedes más, Él te sostiene. Y sí, confiar muchas veces duele, porque requiere soltar lo que más queremos controlar. Pero también libera, porque cuando sueltas, descansas. Y cuando descansas, comienzas a caminar más liviano, más ligero, más enfocado. Ya no vives para evitar el dolor, vives para ver el propósito de Dios cumplirse. Y esa vida, la vida que fluye desde la fe, es la vida más plena que puedes experimentar, porque ya no necesitas que todo esté perfecto para estar en paz. Ya no necesitas que todos te aprueben para sentirte amado. Ya no necesitas entender todo para seguir avanzando, porque tu seguridad ya no está en lo que ves, está en quien te guía. Así que si hoy te preguntas si vale la pena confiar, si te cuestionas si tu fe tiene sentido, si estás tentado a dejar de esperar, no lo hagas, porque estás más cerca de lo que crees. Porque Dios ha visto cada lágrima, cada oración, cada acto de obediencia silenciosa, y Él es fiel. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si dijo que lo haría, lo hará. Si prometió sostenerte, te sostendrá. Si aseguró que tiene cuidado de ti, lo está cumpliendo incluso ahora, aunque no lo veas todavía.